especial que Dios preparó para que podamos juntarnos, para que podamos vernos, podamos adorar juntos al Rey de Reyes. Y quería compartirles un salmo que justamente ayer leíamos en el ensayo. El Salmo 100 dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que Él es Señor y es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Ese es el Dios al que hoy venimos a adorar, al que hoy venimos a exaltar. Así que los invito a que podamos hacerlo juntos con alegría, con acción de gracias, entendiendo que Él ha sido fiel durante este año. ¿Amén? Bien, vamos a alabar juntos al Señor. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de gran
esperando este momento en el que juntos, como iglesia, como su cuerpo, podamos adorarlo. Así que hacelo sabiendo que Dios está amándote y está tan feliz de verte acá adorando su nombre. Así que vamos a seguir cantándole a Él. Saben que Dios es un Dios de muchos atributos. Es increíble y no hay nadie como Él. Es todopoderoso, es bueno, es fuerte, es amoroso, es santo. Todo eso es nuestro Dios. Así que eso le vamos a cantar.
En esta mañana especial, la pregunta que me hacía era: Señor, si miro para atrás, ¿qué puedo ver de este año? Y coincido con lo que decía Vero, con lo que decía Diego. Fue un año complicado. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver, nos ponemos a realmente ver con los ojos de Dios, podemos ver que Él nunca nos soltó. Podemos ver que su fidelidad nos sostuvo en este tiempo. Y la pregunta era: Señor, ¿yo pude ver tu fidelidad en este año? Y le pedía a ellos que puedan contarnos también si ellos pudieron ver la fidelidad de Dios durante este año, a pesar de las dificultades, y que nos puedan compartir eso a nosotros. Bueno, más allá de, sabemos todo lo que es la pandemia y demás, creo que ha sido un año bueno donde Dios fue bueno y sigue siendo bueno. Y si yo pensara y veo hacia atrás, veo cómo se cumplía en mi vida la palabra de que cada mañana su misericordia se renueva, y recibía su perdón y fuerzas y ánimo, y era forjado como hombre para formar una familia. Y le doy muchas gracias a Dios, porque con Sofi nos ha bendecido mucho, nos sigue bendiciendo mucho en lo material, pero en el corazón, en la vida personal. Y nada, siempre Dios fue fiel, aún con mi familia también. Así que nada. Gracias, John. Ali, ¿viste la fidelidad de Dios durante este año? Sí. Bueno, la verdad que habría muchas cosas que contar, ¿no? Pero creo que hemos pasado cosas muy parecidas unos u otros. Pero particularmente en mi familia, puedo decir que fue un año muy bendecido a pesar de las circunstancias que nos tocó vivir. Algunos las conocen, no tengo por qué exteriorizar las cosas negativas, quiero exteriorizar las cosas positivas. El Señor ha sido fiel, el Señor ha sido mi sostén. Fue un año donde me vi fortalecida como nunca en mi vida. Y le quiero dar gracias, tantas gracias al Señor, porque a veces nos pone en situaciones donde decimos: ¿y qué hago con esto? Pero nosotros que creemos en un Padre amoroso, todopoderoso, que Él nos promete y las promesas las cumple. Yo puedo decir que en mi casa el Señor cumplió cada una de las promesas que yo le solicité y aún más. Entonces, ¿qué puedo decir? Nada, gracias Dios, porque sos tan, pero tan bueno. Gracias a la iglesia por todo, porque me contuvieron. Gracias, Ali. Dios es fiel. Bueno, nosotros como matrimonio, acá entre cómplices, mi señora y Guada, me dieron el micrófono a mí. Pero bueno, acá estoy temblando, pero es el Espíritu Santo que está acá arriba. No, darle gracias al Señor por lo que he hecho en este año. Un año especial, difícil, pero nos aferramos a la palabra del Señor, ¿no? El Señor dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Así que nos aferramos a esa palabra. Tuvimos tiempo de limar aspereza con mi señora y darle gracias a Dios por el trabajo que nunca me faltó en la pandemia. Siempre estuve trabajando. Y darle gracias también. Tenemos un hijo que se fue de España y nunca le faltó el trabajo en la pandemia. Está trabajando, está contento, está feliz. Y él dice la suerte, pero no es la suerte, es la oración nuestra y el Señor que mueve su mano. Así que, darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en este año y lo que va a seguir haciendo. Así que nos aferramos a Él y nada, no sé si vos... Bueno, yo voy a hablar cortito, Wadi. Yo quiero dar gracias por esta pandemia.
por algo muy especial. Yo sé que me ha enseñado muchas cosas, pero por sobre todas las cosas quiero darle gracias al Señor porque Sole, Susi y Anto pudieron conocer al Señor. Eso me hizo muy feliz de poder ayudarlas, de poder acompañarlas, y le doy gracias por eso. Y amo a cada miembro de esta iglesia, amo a la iglesia Tiempo de Dios, y que el Señor siga bendiciendo este lugar. Así que gracias, Señor. Le damos un aplauso a Dios. Gracias. A Dios que ha sido fiel durante este año. Y estoy segura que si le preguntara a cada persona, tendría algo para decir, algo para exaltar cómo Dios nos sorprendió en esta pandemia. Saben, de lo bueno, Dios hace cosas. De lo malo, Dios hace cosas tan buenas y tan lindas. Hay gente que conoció a Jesús en esta pandemia. Así que le damos gracias y eso es lo que vinimos a hacer en esta mañana, exaltar a Dios, exaltar su fidelidad y su amor hacia con nosotros. Lo invito a que puedan cerrar sus ojos y vamos a seguir diciéndole a Dios cuán fiel es Él. La música, la letra es un medio, pero en realidad lo que hacemos es derramar nuestro corazón y decir quién es Él. El Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, a ti, Señor. A ti, Señor, digno eres tú, tú eres santo, el Dios santo, santo, el Señor Dios poderoso, tú eres digno, Señor, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo. Gracias, Señor, porque has cumplido tus promesas, Señor, en este tiempo. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, iglesia. Bienvenido, Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias a los músicos preciosos. Yo no sé si soy yo, pero cada vez los veo que están más lejos. Bueno, la semana pasada comenzamos una serie de mensajes o un tema que va a desarrollarse en una serie de mensajes que durará varios domingos y hoy estamos con el segundo mensaje de esa serie. El tema que pretendo desarrollar a lo largo de esta serie es un tema sumamente importante para nuestra vida de fe y que tiene que ver con la santificación. Y cuando uno escucha una palabra tan técnica como santificación, uno por ahí no sabe de qué se trata, pero para traducirlo en el lenguaje más popular, podríamos decir que la santificación o el desarrollo de esta serie tiene que ver con en qué consiste la vida cristiana práctica, cómo podemos tener una vida cristiana práctica, es decir, cómo desarrollamos nuestra vida de fe en la vida cotidiana, en la práctica cotidiana, porque la santificación no tiene que ver con una teoría, sino que tiene que ver con cuestiones prácticas que aplicamos a nuestra vida de fe. Y para comenzar con este desarrollo diré algo que tal vez lo repetiré cada vez que tenga la oportunidad de comenzar un nuevo
mensaje. ¿Cómo comenzó nuestra vida de fe? Comenzó nuestra vida de fe con la regeneración, es decir, el día que nosotros entendimos que vivíamos en pecado, que teníamos una vida lejos de Dios y le pedimos al Señor de que nos perdonara nuestros pecados, creímos en el Señor Jesucristo y el Señor, basado en su promesa, vino sobre nuestras vidas transformando nuestro corazón. Hay promesas en el Antiguo Testamento, hay promesas en el Nuevo Testamento acerca de la regeneración. Es decir, el Señor transformó nuestro corazón de piedra y nos puso uno de carne, o transformó nuestro corazón de pecado y nos puso un corazón nuevo a través de la regeneración. Ese es el primer paso. Si no hay nuevo nacimiento, si una persona se resiste a creer en Jesús, a entregarle su corazón al Señor, si una persona se resiste a creer que necesita salvación en Cristo Jesús, es imposible de que se pueda efectuar en su vida un verdadero cambio de vida. Así que todo comenzó con la regeneración, pero no terminó ahí, sino que el Señor, además de cambiarnos nuestro corazón, vino y habitó entre nosotros. En nosotros, no solamente entre nosotros, sino en nosotros. Hay promesas en la palabra de Dios que aquellos que creerían o que creerían en el Señor recibirían la promesa del Espíritu Santo en sus vidas. Quiere decir que el Señor no solamente transformó nuestro corazón, sino que habita en nuestras vidas para acompañarnos el resto del peregrinaje. Y solamente de este punto podríamos desarrollar un montón de temas y de principios. Cada uno de nosotros es una habitación, un templo del Espíritu Santo, aunque te cueste creerlo, pero el Espíritu Santo habita en vos, habita en mí y en cada uno de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Ahora, la razón por la cual el Espíritu Santo habita en nosotros son múltiples. Hay un montón de razones y el Nuevo Testamento desarrolla muy bien, especialmente el apóstol Pablo, este tema, pero una de las razones por las cuales el Espíritu Santo habita en nosotros es justamente para cumplir este propósito del cual vamos a hablar en esta serie, que es el propósito de santificación, el de transformar nuestras vidas y volvernos cada día más conforme a la imagen de Jesucristo. Es decir, poner en nosotros la impronta de la imagen de Jesús y cada día hacernos más semejantes a Él. Esto es como cuestión introductoria y probablemente lo repita varias veces porque son principios que tienen que quedarnos fijos en nuestro corazón. Me he quedado sorprendido de la repercusión positiva que tuvo el mensaje de la semana pasada. Varios hermanos se han acercado para compartirnos sus impresiones, sus decisiones. Inclusive dentro de los grupos pequeños se siguió tratando el tema y tuvo muy buenas consecuencias. Gracias al Señor, como resultado del mensaje, varias personas pidieron consejería porque entendieron de que había situaciones en su vida que no estaban bien y necesitaban orientación para saber cómo solucionar ciertos asuntos. Inclusive, si Dios lo permite, el casamiento de Johnny y de Sophie, felicitaciones chicos, qué lindo, hermoso. El casamiento de Johnny y de Sophie no va a ser el único casamiento. Ayer recibí un mensaje de una familia que ya tiene fecha para casarse antes de fin de mes, un matrimonio que estaba viviendo en convivencia hacía ya muchos años y que decidieron casarse porque entendieron que no podían seguir viviendo de esa manera. Hay otro matrimonio también que está haciendo los papeles, que esta semana tuvimos consejería con Guadalupe y ya comenzó a hacer sus trámites porque quiere casarse antes que termine el 2020 y si no es antes que termine el 2020, por lo menos los primeros meses del 2021 se van a casar. Así que eso es fruto de mensajes como esto, de ordenar nuestras vidas, de ponernos a cuenta con el Señor y comenzar a vivir como verdaderos cristianos. No como religiosos que van a la iglesia solamente los domingos. Los jóvenes, ayer me quedé impresionado por el mensaje que se compartió en la reunión de jóvenes. Una reunión de jóvenes donde se habla de la santidad, donde se habla de la santificación. El Espíritu Santo de Dios está haciéndonos volver unánimes en la necesidad que tenemos de vivir vidas cristianas santificadas. Una vida diferente al resto de los que no conocen al Señor. Una vida que demuestre que Cristo vive en nosotros. Ahora, es necesario recordar algo importantísimo porque también algunas personas, algunos hermanos especialmente nuevos en el Evangelio, comenzaron a tener conflictos sobre su conducta y sobre sus decisiones y el esfuerzo que hacían por cambiar ciertas actitudes en sus vidas, ciertas cuestiones en su vida y cómo les costaba esto.
Así que también a modo introductorio y como cuestión base de la santificación quisiera hacer algunas aclaraciones. La santificación no es un sistema de reglas que tenemos que respetar, de cosas por hacer o cosas por dejar de hacer. No es un montón de estatutos, de prohibiciones y de requisitos que necesitamos llevar a cabo. Como vimos la semana pasada y como estoy repitiendo en este mensaje, la santificación es mucho más que eso. Es la transformación de nuestras vidas. Es transformar nuestras vidas a la semejanza de su Hijo. Y esta obra de transformación es una obra producida por el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros cuando nosotros somos capaces de confiar en Él en cada asunto de nuestras vidas. En esta mañana voy a hablar un poquito más sobre el tema e intentaré dar un paso más adelante en esta dirección de hablar acerca de la santificación. Ocuparé la mayor parte del mensaje de esta mañana, que trataré de ser lo más breve posible después de tantas cositas que tuvimos lindas en esta mañana. Yo no sé si voy a poder, no le prometo nada, porque si no prometo lo que cumplo estoy errando a la santificación, ¿no? Pero trataré de ocupar la mayor parte de este mensaje de esta mañana a los dos enemigos más importantes de la santificación. Aparte de nuestra carnalidad, aparte de nuestro pecado, aparte de nuestra inclinación pecaminosa, hay dos trampas en las cuales podemos llegar a caer en este proceso de santificación y sobre las cuales debemos de tener mucho cuidado. Son dos enemigos que pueden apartarnos del centro del mensaje. La santificación no tiene que ver con nuestra capacidad de transformarnos a nosotros mismos, sino que tiene que ver con la capacidad de confiar en el poder del Espíritu Santo que puede transformarnos. Pero también tiene que ver con nuestro deseo de parecernos a Jesucristo cada día más y en nuestro deseo de dejarnos transformar por ese Espíritu. Estos dos enemigos de los cuales quiero hablar rápidamente en esta mañana son el legalismo por un lado. El legalismo, ese sistema religioso de conducta que nos exige a comportarnos o a vivir de una determinada manera a través del esfuerzo humano. Y por el otro lado, la contrapartida o la contracara de esta moneda es vivir en libertinaje. Es decir, nosotros creímos en el Señor y ya le entregamos nuestra vida al Señor y hemos creído por medio de la fe y eso es pura gracia, así que podemos vivir como se nos antoja. Total, la vida cristiana es esto, vivir como queremos, Dios igual nos ama. Dos trampas en las cuales podemos caer y yo quisiera desarrollar rápidamente en esta mañana, aunque me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo. Primer punto, el legalismo. El legalismo es un monstruo que todos llevamos dentro. El legalismo no es privativo de los religiosos, de los que usan sotanas o los que usan túnicas o de los que usan traje y corbata y se presentan como grandes religiosos. Todos nosotros, desde el huerto del Edén, traemos dentro de nuestra vida un legalista. Somos legalistas por naturaleza. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es el esfuerzo humano por agradar a Dios, por ganarse su amor e inclusive, si así fuera posible, por ganarse la salvación por el propio mérito humano. Es el deseo del hombre de salvarse a sí mismo sin necesidad de la intervención de Dios. De hecho, todas las religiones del mundo, de una u otra manera, son básicamente legalistas porque traen o enseñan un sistema de conducta, cosas por hacer para poder ser aceptado dentro de ese sistema religioso. El Evangelio es la completa gracia de Dios y va a contramano de cualquier sistema legalista o de cualquier legalismo que podamos llevar dentro de nosotros. El legalismo es poner la ley o el esfuerzo humano por encima de la gracia derramada en la cruz del Calvario, por la gracia del Evangelio. Recordemos que la ley nos fue dada por nuestra pecaminosidad para demostrar nuestra pecaminosidad. Nosotros éramos incapaces por naturaleza de cumplir la ley de Dios. No necesitamos más reglas. Si ya nos demos cuenta de que somos pecadores por naturaleza, lo que necesitamos es un poder espiritual que nos permita vivir conforme a esa ley. La ley nos llevó a la gracia, mas la gracia nos permite ver que seguimos dependiendo de Dios a lo largo de toda nuestra carrera.
El legalismo, como decía en el principio, es parte de nuestra naturaleza. Todos quisiéramos hacer méritos para ganarnos el favor de Dios, para merecer el favor de Dios. Todos quisiéramos tener méritos para hacer alguna clase de reclamo al Señor. Y de hecho, sin darnos cuenta, por ahí podemos llegar a hacerlo. Ah, Señor, ¿por qué me duele la columna? Si yo te sirvo, si yo hago esto, si yo te entregué la vida, ¿cómo puede ser posible, Señor? Porque dentro de mí vive un legalista que cree que todavía vive por méritos, que si hago esto, Señor, vos tenés la obligación de responder a mi necesidad. Eso es legalismo. Señor, ¿por qué me está pasando esto si oro tanto tiempo? Señor, ¿por qué me está pasando esto si leo tu palabra, si me congrego? Esa es una conducta legalista, porque todo eso que hacemos, servir al Señor, leer su palabra, orar, servir dentro de la iglesia, lo hacemos por amor al Señor y en respuesta al amor que Él ya ha derramado sobre nuestras vidas, no para ganarnos algo de Él. No sé si soy claro en esta explicación. Sin darnos cuenta, el legalista rechaza a Dios, porque sin darnos cuenta, el legalismo nos lleva a decir que no necesitamos de Dios o lo necesitamos solamente en determinadas situaciones. El legalismo siempre es malo, porque es el mérito humano que se superpone a la gracia divina, queriéndonos ganar a Dios, ganarnos su amor o acercarnos a Él. El legalista básicamente está diciendo, sin darse cuenta, como dije recién, no necesito a Dios porque mis obras hacen de que pueda mover la mano de Dios. Hay un legalismo inclusive en este último tiempo, un legalismo místico, donde si vos haces ciertas cosas y haces ciertas cuestiones, vos podés mover la mano de Dios a tu favor. Eso también es legalismo y religiosidad. Dios sigue siendo soberano y Él mueve su mano soberanamente. Y Él va a sanar a quien quiera sanar y va a hacerle pasar por el fuego de la prueba a quien sea necesario, porque Él sigue siendo soberano y sigue siendo Dios independientemente de lo que yo haga. Amén. Gracias por su participación. El religioso agrega reglas, agrega prohibiciones, agrega tradiciones, inclusive agrega mitos. El legalismo nos hace confiar en nuestras obras y en nuestra capacidad de hacer las cosas bien, de ser siempre correctos. Eso es legalismo. En Mateo capítulo 15, leo rápidamente este pasaje para mirar algunas características del legalista. Dice que entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él y les dijo, respondiendo él, Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Algunas características del legalista que rápidamente podemos ver en este pasaje tan jugoso de las Escrituras y que no tenemos tiempo en esta mañana para exprimirlo al máximo. Pero sí podemos ver algunas características. Todo legalista le agrega a la conducta cristiana tradiciones de hombre, y usted los va a encontrar por todos lados. El largo de la pollera, la cantidad de pintura que una mujer se puede poner, el largo de los aretes, si la música es así, es asá, si se puede hacer esto, si no se puede hacer aquello, símbolos y un montón de cosas, porque está convencido el religioso que cuanto más exigente sea consigo mismo, agregando tradiciones, más espiritual es. A Jesús no nos sorprendió. Jesús dice: ustedes son unos hipócritas, porque agregan mandamientos humanos a lo que el mandamiento divino ya ha dicho. El mandamiento dice honrar a tu padre y a tu madre, y ustedes agregaron tradiciones para fallar al mandamiento. El legalista regularmente necesita reglas, necesita tradiciones, necesita algo que lo ayude a poder lidiar con ese religioso que lleva dentro.
El legalista regularmente es una persona que se siente superior al resto porque hace ciertas cosas que el resto no hace. Él dice, yo no hago esto o yo sí hago esto. Se siente que está en una categoría superior al resto y termina juzgando al resto por esa superioridad. Como aquel hombre que aparece en Lucas capítulo 18 diciendo, Señor, menos mal que no soy como los publicanos, sino que soy santo, soy inmaculado, oro, diezmo, ofrendo y hago un montón de cosas, sino como este pecador que está aquí a mi lado. Regularmente el religioso necesita compararse para exaltar su religiosidad. Dice, yo soy mejor que el resto. En este mismo pasaje que leímos de Mateo, al religioso le encanta señalar el error de los demás para demostrar cuán santo es él. Oh, mirá, lo vi al hermano tal fumando. No sabes. Lo vi al hermano tal que hizo. Le encanta hablar del pecado de los demás al religioso. ¿Por qué necesita hablar de los demás? Porque cuanto más pecadores es el resto y más la gente se entere de lo pecador que es el resto, más santo es él. Porque él no fuma, él no escucha determinadas cosas, él es un santo. Él es una persona que le encanta difamar, inclusive exagerar el error de los demás. Por eso es que vienen a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Parece que a Jesús y a sus discípulos les gustaba comer con las manos sucias. Le encanta andar acusando como a la mujer hallada en adulterio de Juan capítulo 8. La encontramos en el mismo momento en el que estaba haciendo. El religioso se preocupa más por su apariencia que por su esencia o por su integridad o por su corazón. De hecho, Jesús toma un pasaje del libro de Isaías para referirse a esto, diciéndole a ustedes son unos hipócritas, y de ustedes habló el profeta Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús en el mismo orden, en Mateo capítulo 23, utiliza unas palabras que ningún predicador se atrevería a usarla en un púlpito. Solamente Jesús puede atreverse a esto. En el capítulo 23 del libro de Mateo, Él dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. El religioso regularmente está ocupado por lo que piensan los demás, por lo que los otros ven, más que por lo que Jesús ven. De hecho, Jesús fue víctima de los religiosos. Dice en Mateo capítulo 11 que a Jesús lo acusaban de ser un comedor, le gustaba comer, le gustaba beber, le gustaba juntarse con publicanos y pecadores. Leo el texto en Mateo capítulo 11, versículo 19. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen ustedes, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Es decir, a Jesús también lo difamaban porque no encajaba en el canon, en el estándar de la religiosidad que ellos habían establecido. Además, el legalista no solo que se cree mejor que el resto, sino que se cree con derecho a criticar y difamar a quien no vive como él cree que debería de vivir. El legalista se cree superior a todo el resto de los que creen lo mismo. Casi siempre el legalista, como decía anteriormente, se está comparando y sacando la conclusión de que nadie es como él. Todo el mundo está equivocado, menos él. Él se cree espiritualmente fuerte mientras considera al resto de la gente débil y carnal. El legalista regularmente es selectivo en cuanto a las reglas, por eso Jesús los desenmascara, diciendo, por un lado, son muy minuciosos, son muy quisquillosos con ciertas cosas y no cumplen el mandamiento de honrar a sus padres y a sus madres. Regularmente el religioso es selectivo. Es decir, para esto es sumamente, pero esto otro lo esconde, que nadie se entere. El legalista, como decíamos en el pasaje, se centra en lo externo y no le preocupa tanto la manera en la que está su corazón. Básicamente el legalista cree, aunque quizá no se dé cuenta, que en base a sus méritos puede ganarse el favor
de Dios. Por eso el legalista vive una carga, su vida de fe, lo vive como una carga, como un suplicio. Uy, hay que orar, uy, hay que ir a la iglesia, uy, hay que orar, hay que ir a la reunión de oración, uy, hay que servir. Es una carga para el legalista la vida cristiana. Hay que orar, hay que leer las escrituras, hay que portarse bien, hay que hacer las cosas bien. El legalista lucha con sus fuerzas por ser un buen creyente, para encontrarse con la realidad que la mayoría de las veces termina fracasando. El religioso, por más buena intención que tenga, al final termina confiando en un sistema que está basado en sus propios méritos, en su orgullo al final del camino o en su capacidad de hacer las cosas bien. Si así fuera, si no necesitáramos de la ayuda y del poder del Espíritu Santo para santificación, entonces el Señor no hubiera necesitado morir en la cruz, hubiera mandado una serie de reglas que hubiéramos tenido que hacer y con eso hubiera sido suficiente. Ahora, esto no nos libra a nosotros de la responsabilidad que tenemos. Es creo que doblemente una responsabilidad al entender que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y que no tenemos excusa para tener una vida santificada. Que todos nosotros vamos a luchar con distinta clase de pecados. Todos nosotros estamos dentro de la misma situación. Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros puede decir, yo ya he llegado al final de la carrera y el Señor ha terminado conmigo. Todos nosotros estamos en el proceso de santificación. Pero no hay excusas para eso, porque cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo de Dios en sí para poder vivir la vida cristiana que Dios ha decidido para cada uno de nosotros. Este es el religioso, el legalista, el que le gusta ganarse el favor de Dios por medio de sus méritos. El segundo peligro es el libertinaje. El libertinaje es un desprecio de la gracia de Dios y de la santidad de Dios y la santidad que Dios desea para nuestra vida. Voy a leer una definición de diccionario acerca de lo que es el libertinaje, una palabra que aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Dice, manera depravada, desenfrenada y corrompida de vivir, haciendo lo que le viene a la gana, corrompiendo su cuerpo, la vida del vecino, los derechos de la sociedad y los principios de Dios. Quien vive de esta manera, de forma libertina, no reconoce ni ley, ni reglas, ni límites, nada. Es una persona que constantemente está abusando de su libertad y de su capacidad de escoger. Corrompe todo el tiempo los límites establecidos, ya sea por Dios o por la sociedad donde vive. Cree que la libertad que Dios le ha dado le permite vivir como se le antoje. La libertad siempre tendrá un límite. Desde cualquier punto de vista que se aborde, la libertad siempre tendrá un límite. El libertinaje esconde su conducta en la supuesta debilidad humana. El libertino dice que somos demasiado débiles para intentar vivir de manera santa, entonces vive como se le antoja. Prometo terminar en los próximos 10 minutos, así que prepárese, ajústese los cinturones que voy corriendo. El libertino o el que viva el libertinaje niega la soberanía de Dios y la capacidad de Dios de determinar lo que está bien y lo que está mal. Es la negación de toda autoridad divina. Es decir, Dios no es quien para decirme cómo tengo que vivir, sí es quien para decirte cómo tenés que vivir si es que realmente amás al Señor. Esa sería una expresión muy buena en la boca de alguien que no conoce al Señor. Pero en la boca de un cristiano decir que Dios no tiene autoridad sobre nuestras vidas es una blasfemia. Dice Judas capítulo 1, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El libertinaje cristiano no solamente se ve en la vida cotidiana de muchos creyentes de años que viven como se les antoja y cuando uno se les acerca para dar un consejo se terminan ofendiendo. Lo que pasa, y te ubican del otro lado, ¿no? Lo que pasa, pastor, es que vos sos un legalista. Lo que pasa, pastor, es que vos no sabés de estas cosas. Vos tenés que vivir así porque vos sos un religioso. El libertinaje cristiano está llegando a extremos tales en nuestro contexto, en nuestra sociedad en la cual estamos viviendo, que ya hay iglesias que están aceptando la conducta LGBTI y no sé cuánto más.
bajo la premisa del amor y la misericordia. Y nosotros volvemos a repetir lo mismo. Amamos a las personas independientemente de su conducta, de la misma manera que Dios las ama. Pero eso no significa de que Dios apruebe toda clase de conducta. Dios nos ama tanto que Él tiene el poder para transformar nuestra conducta y volvernos hombres y mujeres de bien, como lo hizo con cada uno de nosotros. El libertinaje cristiano está llegando a tal extremo que hay iglesias en la República Argentina que están apoyando la ley del aborto en la República Argentina. A este extremo estamos llegando basados en un supuesto amor y en una supuesta misericordia cristiana. Eso es libertinaje. La palabra de Dios claramente dice que el que vive en libertinaje, es decir, el que vive de acuerdo a la naturaleza pecaminosa y que no tiene en cuenta a Dios en sus decisiones espirituales y morales, se termina convirtiendo en un enemigo de Dios. Romanos capítulo 8 habla acerca de esto y no voy a hablar por una cuestión de tiempo. El que vive en libertinaje siempre está basado, y este va a ser un mensaje que voy a desarrollar en esta serie, siempre está basado en una moralidad relativa. Todo es relativo, todo depende, todo es duda, como parte de la filosofía. Todo es duda, todo es motivo de duda, todo es motivo de cuestión de cuestionamiento. Depende de quién lo diga, en qué contexto lo diga y cuándo lo diga o cuándo lo haga. Las verdades de Dios son verdades absolutas, siempre, para todos los tiempos, para todas las edades y en todo lugar. Lo que está mal para Dios estará mal siempre, independientemente de quién lo haga y quién lo diga. Siempre. El que vive en libertinaje o el que le gusta y tiene una inclinación a vivir en libertinaje, siempre se está justificando en sus malas acciones y siempre encuentra alguna razón por la cual romper las reglas, por cual pasar el límite, por cual no respetar lo que se ha establecido. Siempre encuentra alguna razón. La palabra de Dios claramente nos dice que los que han nacido de nuevo es imposible que vivan en libertinaje. Es decir, en una consciente vida de pecado y que no hagan nada por ello. Es imposible. Es imposible. Y quiero leerte solamente un pasaje por una cuestión del tiempo, pero creo que va a ser suficiente este pasaje. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Te lo leo al pasaje porque es importantísimo que lo tengas en cuenta. Dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, está hablando de alguien en la comunidad cristiana. Cuando alguien sigue pecando, es decir, sigue practicando el pecado, no se apartó de ese pecado, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando simplemente porque son hijos de Dios. Y quiero volver nuevamente a hacer esta aclaración. No se trata de una vida impecable, porque ninguno de nosotros tiene una vida impecable. Siempre hay un pensamiento, siempre hay una mirada de más, siempre hay una reacción que no nos gustaría tener. A veces hay enojos desmedidos. Todos nosotros luchamos en algún área de nuestra vida con alguna clase de pecado. Mas, sin embargo, ninguno de nosotros, los que hemos nacido en el Señor, los que somos hijos de Dios, vivimos en el pecado. Es decir, vivimos en el chiquero del pecado porque Cristo ha transformado nuestras vidas. Hay otro pasaje en Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, este mismo Dios le guarda y el maligno no le toca. Una persona que se ríe del pecado, que festeja las borracheras, las drogas, la promiscuidad sexual y que no le importa cómo Dios opina acerca de este tipo de conducta. Permitime decirte que probablemente estemos hablando de un no creyente, por más que éste asista a una iglesia. Alguien que no siente rechazo por aquello por lo cual el Señor murió, probablemente sea porque la simiente de Dios todavía no está en él. Por eso sigo sosteniendo que podemos darnos cuenta si estamos frente a un cristiano, no porque sea impecable, porque vuelvo a repetir, por tercera o cuarta vez, ninguno de nosotros aquí puede pararse desde el lugar de impecable. Todos luchamos con algo. Pero la mejor manera de saber si estamos frente a un cristiano es la manera en la que vive o la manera en la que desea vivir y está en el proceso de santificación.
Hay una falsa misericordia sobre el pecado que termina enredando a la gente, y termina siendo diabólico porque le termina haciendo creer de que esa es la manera en la que hay que vivir el Evangelio y termina llevándolo a la perdición eterna. Por eso, para saber cómo una persona ama al Señor, es fácil de ver cómo vive esa persona, cómo vive en su trabajo, cómo vive en su casa, cómo vive. Y te lo estoy diciendo esto, mi hermano, de la misma manera que fue puesta la ley, para que sirva en tu corazón y en el mío para decir, ¿realmente he creído en Jesucristo? ¿De verdad he creído en Él? ¿De verdad le he entregado mi corazón al Señor? ¿De verdad soy un nacido de nuevo? ¿De verdad puedo mirar hacia atrás después de 2, 3, 5, 15, 20 años de haber conocido al Señor y detectar en mi vida que hay un montón de cosas que cambiaron gracias a la obra del Espíritu Santo en mi vida? ¿O sigo siendo el mismo, en los mismos pecados que antes de venir a la iglesia, en las mismas situaciones antes de conocer al Señor? Sigo siendo la misma persona, nada ha cambiado. Si esto es así, necesitas recibir a Jesús en tu corazón en esta mañana. Necesitas recibir al Señor. El que vive en libertinaje o el que es tendiente a vivir en libertinaje siempre busca razones que justifiquen su conducta. Perdón, tenía 35 puntos más, pero prometí. Termino con este punto y después hago las aplicaciones. El libertinaje es una corriente de conducta muy aceptada en nuestro tiempo, debido al tremendo y aborrecible relativismo moral en el que vivimos. Hay jóvenes que viven en desorientación en cuanto a lo que está bien y está mal en cuanto a la verdad, porque en sus mismas casas no están viendo ejemplos reales de lo que está bien y lo que está mal. Todo es relativo dentro de los hogares. Hay padres que han perdido la autoridad sobre la vida de sus hijos, porque sus hijos saben de que tienen una conducta relativa. En determinados contextos, cuando se juntan con sus amigos y el niño lo está viendo, hablaba con un papá en esta semana y le decía, no hace falta que sermones a tu hijo, mostrale a través de tu conducta cómo hay que vivir y tu hijo va a saber que te va a imitar. Después lo corregís en el camino, claro que también hay que hablarles. Pero si tu conducta no está de acuerdo con las palabras que salen de tu boca, tu hijo entra en conflicto y lo más probable es que por su naturaleza pecaminosa escoja otro camino. Son esos padres que cruzan el semáforo en rojo diciendo, no viene nadie. No, si cruzar el semáforo en rojo está mal, hermano. No sé si lo sabía usted. No importa que no venga nadie. Y me voy ahí, a ese lugar, para no ir a otros lugares. Porque cuando usted llega, recuerdo me pasó a mí hace algún tiempo atrás, no recuerdo cuánto tiempo atrás, íbamos en el auto, veníamos tarde con la familia, era tarde, era muy tarde. Y llegamos al semáforo de Juana Zurduy y de la ruta 5. Y nosotros veníamos la rotonda así, doblamos, y yo vi el semáforo en verde. Eran como, no sé, realmente era muy tarde, no me acuerdo qué era. Y a esa hora ya no andaba nadie. Y estaba en verde, y en verde, y en verde, y en verde, y en verde. Y unos 10, 15 metros antes de llegar al semáforo, se me puso en naranja y en rojo, y yo ya venía embalado. Así que doblé. Y me hice el distraído. Pero venía mi familia arriba. Así que me preguntaron, ¿por qué cruzaste en rojo? ¿Qué crucé en rojo? No me di cuenta. No, mentira. Encima de que crucé en rojo mentís. O sea, sí te diste cuenta. Porque hay una conciencia dentro del hogar de que hay cosas que no están bien. De que no está bien cruzar un semáforo en rojo independientemente de que tenga que perder 40, 50 segundos de mi vida esperando que se vuelva a poner en verde. Y digo esto, vuelvo a repetir, como una cuestión pequeña a la luz de un montón de cosas. Cuando vas a comer una pizza y en vez de cobrarte 3 Coca-Colas te cobraron 2 y tu hijo se dio cuenta y tu gesto es una coca vale tu santidad. O la mía, o mi santidad, perdón, no quiero ser de acusar a otros. Una coca. Che, si me cobras en negro, ¿cuánto vale? Y en negro te negreo y vale tanto, y en blanco vale. Mi santidad, ¿cuánto vale mi santidad? ¿Cuál es el precio de mi santidad? ¿Cuál es el valor de mi santidad? Porque mi santidad va a dar como resultado mi relación con Dios y va a dar como resultado que brille, como decían en esta mañana, en medio de una sociedad
en medio de una sociedad que se muere en oscuridad. Durante el proceso de cuarentena, si hay algo que fue confrontado todo el tiempo con nosotros, fue nuestra santidad. ¿Qué estaba bien y qué estaba mal? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Límites para esto, límites para lo otro. ¿Qué terminación de DNI, qué no terminación de DNI? Que podíamos hasta tal hora, que podíamos hasta tal otra, que podíamos hacer esto, que podíamos hacer aquello. A veces ni siquiera sabíamos, me preguntaban a mí, pastor, ¿y qué podemos hacer? Y yo mi respuesta era, no tengo ni idea porque no sé qué protocolo está vigente hoy. Pero el esfuerzo de agradar al Señor en todo lo que hacemos es parte de nuestra santificación. La semana que viene vamos a hablar un poquito acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero termino con algunas aplicaciones. Si podés detectar en tu vida que no te importan los límites, que te gusta vivir la vida de cualquier manera, que sos vos tu propio juez, quien determina lo malo y lo bueno, lo que está bien y lo que está mal, si te reís y disfrutás del pecado ajeno o propio, déjame que te diga que tenés todos los síntomas para decirte que todavía no conoces al Señor. Y que estás enredado en una mentira religiosa que te ha hecho creer que has creído, pero que todavía no has creído, que necesitas que la gracia de Dios te alcance y que el perdón de Dios de verdad transforme tu vida. Lo segundo, si estás enredado en el legalismo pensando, ¿qué es lo que puedo hacer para agradar a Dios? No podemos hacer nada para agradar a Dios, solamente rendirnos ante su poder para que Él transforme nuestra vida. Necesitamos todos los días el perdón de Dios. La misma gracia que nos salvó es la misma gracia que necesitamos para vivir en victoria cada día de nuestra vida. La misma gracia que nos transformó es la misma gracia que necesitamos todos los días para luchar con el pecado que vive en cada una de nuestras vidas. Dios no envió a su Hijo Jesucristo solamente para perdonar nuestros pecados pasados, sino para acompañarnos a lo largo de todo el peregrinaje y hacer de nosotros personas cada vez más parecidas a su Hijo Jesucristo o al mismo Jesucristo. Salmos 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Ponete de pie, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra preciosa. Gracias. Si hay alguien en esta mañana que está reconociendo que ha vivido lejos de vos, que ha amparado una conducta o ha abrazado una conducta de pecado y ha encontrado 1000 razones para justificarse, pero que en esta mañana reconoce que necesita de vos, Señor, que pueda, ahí donde está, en ese lugar donde está, ahí en su silla, parado de pie, Señor, que pueda decirte, Señor, te necesito. Señor, quiero abrazar tu gracia en esta mañana. Reconozco, Señor, que necesito tu perdón. Que necesito tu perdón, Señor. Yo soy esa que ha tratado de ganarse tu favor a través de reglas. Yo soy esa que ha vivido una vida libertina y que pensó que la gracia era una autorización para vivir de cualquier manera. Señor, yo soy esa que ha estado hasta este día engañado, pero en esta mañana, Señor, te pido perdón por mis pecados. Dame salvación, vida eterna, que tu Espíritu venga sobre mi vida, Señor, y me dé la oportunidad de comenzar de nuevo. Que la gracia de Dios abrace el corazón de aquellos que aún no te conocen, Dios mío, en esta mañana. Que tu gracia, Dios, que tu gracia abrace a aquellos que aún no te conocen, Señor. Y si hay algún creyente de mucho tiempo que ha pensado equivocadamente que podía ganarse algún mérito o que podía vivir como quería, Señor, que la luz de tu palabra ilumine y resplandezca en su corazón y esa santificación de tu Espíritu comience a ser efectiva en su vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque no nos dejaste solo, Dios. Gracias. Gracias porque no nos viniste a enseñar un sistema religioso, sino que viniste a habitar en nuestras vidas para santificarnos, para transformarnos y para acompañarnos a lo largo de toda nuestra carrera. A ti sea toda la gloria, Dios precioso. A ti sea toda la alabanza, toda la adoración, todo el reconocimiento en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.